Concluido el punto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que está conformado por 4 propuestas de impulso. La primera de ellas, la propuesta de impulso ante este Pleno número 100, instando a la Junta de Extremadura a firmar un convenio con las entidades financieras de la región, con el fin de que éstas faciliten financiación a través de pólizas de créditos y otros instrumentos financieros a aquellas empresas con las que la Administración tenga alguna deuda, y a publicar trimestralmente en su página web los resultados de dicho convenio, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas y con registro de entrada número 9422. Para la defensa de la misma y por dicho grupo parlamentario tiene la palabra en primer lugar el señor Ramos Esteban por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, hoy venimos aquí a hablar de una realidad que para cada uno es distinto. Una es la realidad que viven todos los extremeños cada día y que hoy se ha puesto de manifiesto aquí varias veces, y otra, la realidad que vive el gobierno del señor Monago. Como vimos ayer en el foro que había entre Extremadura e Israel, un foro en el que al final parecía que algunos viven en los mundos de Yupi, que todo esto era maravilloso, que Extremadura está en la senda del crecimiento y que solo nos queda despegar. No solo lo vimos ayer, lo hemos visto cuando se presentó la estrategia One, lo vimos con la presentación del plan 3E, que por cierto no es algo elaborado por la Junta de Extremadura, sino por un consultor externo que lo pone en su blog. Además, señor Ramos, le ruego se ciña a la cuestión estrictamente de la iniciativa, señoría. No me haga leerle el enunciado de la iniciativa. No le voy a permitir que se salga de asunto. Estoy intentando argumentar la iniciativa. No, está usted haciendo otra serie de cuestiones que nada tienen que ver con la iniciativa, señoría. Continúe con la iniciativa en cuestión. Voy a intentar a ver si consigo justificar el porqué de la iniciativa. Como decía, hay muchas realidades. La realidad que se presenta o que presenta cada día el gobierno del señor Monago y la realidad que viven miles y miles de empresas en esta región. Y de eso va la iniciativa, de financiación empresarial, de cómo todos los días en esta región tienen que cerrar empresas por falta de financiación. Pónganse en la piel de un empresario que tiene un negocio que funciona, que tiene clientes, que algunos de sus clientes no pagan, otros a los que le debe dinero alguna administración como la Junta de Extremadura, en forma de subvención, de ayuda o de algún servicio pendiente. Y ven desesperados cómo el banco les deniega la ayuda, ven desesperados cómo el banco les deniega ese crédito que en otras ocasiones le ha dado. ¿Se imaginan lo que puede pasar por la cabeza de ese empresario? Empresario que va a un banco y que lo primero que hace al entrar por la puerta es recordar que ese banco fue salvado con el dinero de todos los europeos, fue salvado de la quiebra por el dinero también suyo. Y ve cómo ese banco le dice que no a un crédito cuando su empresa funciona, cuando tiene negocio y cuando tiene clientes. Más de 1.500 empresas han cerrado en Extremadura desde que gobierna el señor Monago. Muchos autónomos han tenido que cerrar sus puertas. Durante el último año, Extremadura ha batido récord en índices negativos de producción industrial. El Gobierno presume de reducción del déficit. A nosotros nos gustaría que presumiera más de que no se destruye tejido industrial en Extremadura, de que ningún empresario tiene que cerrar. El no incurrir en déficit no tiene mérito, y les voy a poner un ejemplo. ¿Se imaginan una familia que deja de tener ingresos porque sus miembros se van al paro? Podrían no incurrir en déficit de una forma muy sencilla, dejando de comer. El resultado sería muy claro, esa familia moriría, esa familia desaparecería. Pues eso es lo que le está pasando a Extremadura, a los extremeños y a las empresas extremeñas con la obsesión del gobierno del señor Monago por la reducción del déficit y la austeridad. Está matando a esta región y a las esperanzas de la región y a las esperanzas de muchos extremeños que tienen que salir de ella por falta de oportunidades. ¿De qué sirve que vayamos a basar nuestro desarrollo en innovación si no tenemos a jóvenes formados que lo puedan poner en marcha porque se han ido de esta región?
¿De qué sirve que tengamos o que vayamos a basar nuestro futuro en la tecnología, en el conocimiento, si no tenemos empresas que lo pongan en marcha? ¿De qué sirve? Creo que los debates están en que mejoremos los principales problemas que tienen las empresas. Monago, al principio de la legislatura, se hizo una foto. Bueno, se hizo varias fotos. Una de ellas fue con las entidades financieras. El resultado, y se le preguntan a cualquier empresario, fue nada. El sector empresarial tiene el riesgo y tiene un riesgo muy importante de desaparecer, sobre todo las pequeñas empresas, que es lo que tiene Extremadura. Las pequeñas empresas tienen el riesgo de desaparecer. Dos son los principales problemas de los empresarios de esta región. Uno es la falta de consumo, a lo que el Grupo Socialista ha propuesto en varias ocasiones que se hagan medidas para estimular el consumo, a lo que el Partido Popular se ha negado. Y otro segundo problema, que es el de la financiación. Y nosotros venimos a pedir eso aquí. Venimos a pedir que se solucione el problema de la financiación de las empresas. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Como al presidente de la Junta de Extremadura le gustan mucho las fotos, le vamos a proponer otra foto más. Se hizo una foto primero con las empresas del IBEX. El resultado fue 0. Se reunió con las empresas del IBEX para que invirtieran en Extremadura y se creó una dirección general para ello. Resultado, 0 inversión en Extremadura. Se hizo una foto con las entidades financieras. El resultado fue 0. Se hizo una foto con la mina de estaño. ¿Recuerdan aquella mina de estaño que se iba a poner y que la gente desesperada mandó 10.000 currículum? No se sabe nada de la mina de estaño que a finales del año pasado tenía que estar funcionando. ¿Se acuerdan de las macrofotovoltaicas? Era otra de las fotos que se hizo en Monago. No sabemos absolutamente nada. Esto solo demuestra una cosa. El gobierno de Monago está lleno de gente con poca competencia. Y digo con poca competencia, para no decir incompetente, a ver si me van a llamar al orden y me van a llamar la atención. Hoy pedimos, como he dicho, una foto nueva. Le animamos a Monago que se haga otra foto, que es con las entidades financieras de la región, y que les proponga una cosa. Si la Junta o cualquier administración le debe dinero, y este gobierno, el gobierno del Partido Popular, a costa de cualquier cosa ha garantizado que las administraciones públicas van a pagar lo que deben, que les sirva como aval para que las entidades financieras le vuelvan a dar o le vuelvan a renovar su póliza de crédito. Pero además queremos saber el resultado. Como hoy hemos hablado de transparencia, queremos saber cuál es el resultado de esas medidas. Queremos saber si funciona o no funciona. Yo creo que el Partido Popular no se podrá negar o no buscará negarse a que en Monago se pueda hacer otra foto. Nosotros se la ponemos, se la proponemos y se la dejamos en bandeja. Creemos que es importante para los empresarios de esta región, creemos que es importante para la región y para los extremeños. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. En turno en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar a favor de su iniciativa. Lo digo porque así le ahorro la parte de la intervención. Estoy seguro que usted llevaba 2 escritos. Uno si nos absteníamos y uno si votábamos en contra. Bueno, perdón, si votábamos a favor. Saque usted el de votamos a favor. Y no porque sea la solución más adecuada. La solución es evidente. Lo que tiene que hacer la Administración es pagar. La Junta de Extremadura, que le debe dinero a los empresarios, lo que tiene que hacer es pagar. Resolver su deuda. Porque, por cierto, a estas personas no las van a desalojar. A los que no pagan a los bancos se los echan enseguida. Pero ¿qué sucede cuando es la Administración la que debe, la que no paga? ¿Qué sucede entonces? Esa es una reflexión que habrá que hacerse detenida y necesariamente. Estamos en una situación alarmante, con empresas que cierran no solo porque no tengan crédito, sino porque tienen una deuda acumulada con la Administración y, por cierto, también hay que decirlo, una deuda acumulada por su Administración, señores del PSOE, y por la suya, señores del Partido Popular, que no se les paga. ¿Y cuáles son las soluciones del Gobierno de Extremadura? Vamos a imitar a Israel.
Vamos a avanzar juntos con Israel. ¡Qué gran solución! Vamos a poner murallas, vamos a invadir la tierra de otro pueblo. Señor Casco. Vamos a tirar bombas. Señor Casco, señoría. Silencio, señor Parejo, silencio. Señor Casco, o se ciñe exclusivamente a la iniciativa y a lo que marca la iniciativa, o le retiro la palabra. Puede continuar, señoría. Señor presidente, tengo la costumbre de caminar por el carril o la vía que considere más adecuada, no por la que usted considere que yo debo ir. Porque está hablando con un diputado, no con un niño. Está hablando en el Parlamento, en el templo de la palabra. Y creo que ya está bien de coartar la palabra. Porque lleva usted a un límite tan exagerado en el reglamento que no merece la pena hablar. Señor Casco, escúcheme, señoría. Uno no puede venir aquí y decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera, señoría. Aquí hay unas normas, señor Casco. Silencio, señoría. Aquí hay unas normas, señor Casco, que es el reglamento. Mire usted, señoría. Señor presidente. El reglamento de la Cámara. Señor presidente. Escúcheme que le estoy hablando, señoría. Aquí hay unas normas que es el reglamento de la Cámara. Y una de las obligaciones de la presidencia, señoría, es regir los debates conforme a esto que se llama reglamento de la Cámara. Y usted o se ciñe al reglamento, señoría, o le retiro la palabra. Puede continuar. Usted, señor presidente, no actúa como presidente de esta Asamblea. A veces parece el cirujano de hierro de esta Asamblea. Lo digo. Señoría, retire lo que acaba de decir ahora mismo o le retiro la palabra. Retire lo que acaba de decir hacia esta presidencia ahora mismo, señoría. Lo retire. Porque eso ya es una falta de respeto total y absoluta a esta presidencia, cuestión que esta presidencia tiene con su señoría. Señor presidente, mire, para que vea que a veces soy bueno y no tengo rabos y cuernos, retiro lo que he dicho. Gracias, señoría. Puede continuar. Pero sí le diré a usted que el único sitio donde uno no podía venir a decir lo que quería, lo que consideraba y en lo que creía era y es en una dictadura. Y evidentemente esto no lo es, y yo no lo voy a acusar de eso. Pero sí le pido, señor presidente, que tenga usted la capacidad de dejar que los diputados puedan hablar, incluso a veces salirse del tema, siempre que no sea de manera excesiva, porque eso permitirá agilidad y capacidad a los diputados de hablar entre ellos y discutir. Y por encima de la visión restrictiva del reglamento debe estar la generosidad del debate. Y si hay que elegir entre el reglamento mirado con lupa y restrictivamente y favorecer el debate, yo le aconsejo, le pido, le recomiendo a usted, señor presidente, que prefiera usted favorecer el debate entre los grupos parlamentarios. Solamente, señoría, una cosa. Escúcheme, señoría, porque le escucha con atención. Este presidente se limita a aplicar el reglamento que aprueba, a su vez, el órgano máximo que tiene la Cámara, que es el Pleno, señoría. Si no le gusta a su señoría algo del reglamento, en estos momentos hay una fase de estudio en la Comisión de Reglamento de la Cámara. Su grupo parlamentario puede proponer, señoría, cuantas modificaciones desee oportuno. Pero le ruego, señoría, que si algún día su señoría cede a la presidencia de la Cámara, aplique el reglamento y sea consecuente con lo que aplica. Este presidente, le aseguro, señoría, que lo es consecuente en todas las acciones que realiza, cuestión que, permítame, ponga en duda de su señoría en algunos momentos, y esta mañana ha dado su señoría prueba de ello. Acabado el debate, señoría, lo doy por concluido el debate entre su señoría y esta presidencia. Continúe con la cuestión. Muchas gracias. Bien, como iba diciendo, a pesar de la situación que hay en esta comunidad y de los problemas que tenemos, parece ser que el Gobierno de Extremadura prefiere avanzar por otra senda. Bueno, quien quiera sacrificar por dinero los derechos humanos, que los sacrifique. Nosotros no seremos de eso. Bien. Señoría, una situación dramática. Está claro, señoría, que busca usted hoy el momento de gloria. Tal vez el momento de gloria de la legislatura. Señoría, silencio, señoría. Retire lo que acaba de decir al final en la exposición. Lo retire, señoría. ¿Qué debo retirar, señor presidente? Sí, que este gobierno... Silencio, señoría. Que este gobierno paga con dinero el sacrificio... No. Sí, lo ha dicho, señoría. No he dicho que pague con dinero, he dicho que cambia derechos humanos por dinero. En el caso de los Es que eso no es así, señoría. Usted está faltando a la verdad y lo sabe, señoría. O lo retira, señoría, o le retiro la palabra.
No lo voy a retirar, señor presidente. Señoría, váyase a su escaño, ya no tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Casco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Sánchez Juliá por tiempo de 5 minutos. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Por respeto a esta Cámara y por respeto a todos los ciudadanos que han tenido a bien hoy venir, este grupo parlamentario sí va a venir a hablar de lo que le interesa a los extremeños y de la propuesta que hoy se trae, sin buscar el titular, sin buscar la foto y sin buscar quererse la noticia permanentemente. Hoy la propuesta que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista a esta Cámara es una propuesta muy sencilla y es tan sencilla y tan fácil que no viene a proponer nada nuevo, que no pone encima de la mesa nada que actualmente no se esté dando para solucionar los problemas que aquí se acatan. Esta propuesta es incluso más restrictiva que lo que realmente se está haciendo, porque deja fuera de ese convenio que se pretende firmar a entidades financieras, a pequeños y medianos empresarios y autónomos que no podrían concurrir a lanzar y a conseguir esas ayudas. Y creemos que esta propuesta ya llega tarde y llega fuera de momento. Proponen ustedes, señorías, la firma de un convenio con entidades financieras para aquellas empresas con las que la Administración tenga alguna deuda. Pues quiero decirle, señor Ramos, que en diciembre del año 2011 este Gobierno ya firmó un acuerdo marco para la financiación de la PYME y del autónomo, con 5 líneas de actuación muy claras: microcréditos, financiación a emprendedores, inversión en innovación, inversión para la internacionalización y financiación general de activos fijos y circulantes. Líneas que sirven para aquellas empresas que tienen deudas con la Administración y para aquellas empresas que no tienen ninguna deuda con la Administración, para aquellas empresas de nueva creación o para aquellos emprendedores que quieren dar un paso, pero también para aquellas empresas que llevan ya muchos años trabajando en Extremadura. Sirven para aquellas empresas que quieren ampliar fronteras y también para aquellas que necesitan liquidez. Y para la solución de las deudas, para la solución de aquello que la Administración le debe a los empresarios, la solución es mucho más fácil y se llama pagar las deudas a los proveedores. Aquello que ustedes no estaban acostumbrados a hacer, que es lo que está haciendo el Gobierno de José Antonio Monago. Pagar las deudas de su gestión, pero también está pagando las deudas de la de gestión y el de Gobierno socialista, que en los últimos 4 años dejaron más de 500 millones de euros en deuda a proveedores. Eso es lo que estamos haciendo y son las medidas que se están poniendo en marcha. Yo creo, señoría, que sé que esto a ustedes les suena a utopía. Esto de pagar las deudas a ustedes les suena muy raro. Y las pruebas son esos más de 500 millones de euros que ustedes dejaron a proveedores. Y les repito, deuda a proveedores que está pagando y ha pagado el Gobierno de José Antonio Monago. Por eso, señorías, creemos que esta iniciativa llega tarde. Y lo que usted propone aquí, hoy, no viene más que a querer hacer y poner oscuridad sobre la acción del Gobierno. Porque debido a las deudas que ustedes dejaron, señorías, debido a esas deudas que ha pagado el Gobierno del Partido Popular, sí que fueron muchas empresas las que tuvieron que cerrar. Y lo que usted propone aquí hoy, al fin y al cabo, no es más que tapar un agujero que ustedes crearon. Pero que taparlo de la forma que nadie quiere, que es tapar una deuda que alguien tiene con más deudas. Porque para financiar las pólizas de crédito que tienen las empresas, que es deuda, ustedes proponen que las empresas contraigan una nueva deuda. Porque para que financien esas líneas de descuento comercial, que son deudas, ustedes proponen que las empresas vuelvan a tener más deuda. Una vez más pone su incapacidad, la incapacidad de los gobiernos socialistas del Partido Socialista para gestionar el dinero de los extremeños y para pagar lo que se les debe. Porque si no crean deuda, porque si no crean déficit, y si ustedes al final no acaban destruyendo las cuentas de una administración, parece que no se quedan a gusto y que no son capaces de proponer otra cosa. El Partido Popular, el Gobierno de José Antonio Monago, ha puesto muchas medidas para ayudar a la financiación de estas empresas. Medidas que son aplaudidas por los empresarios y los autónomos, porque a nosotros también nos lo dicen en la calle. Y nos dicen que por fin hay un Gobierno que apuesta e intenta llevar la financiación y no está continuamente soplando en el cogote de los empresarios, sino que les acompaña y les crea las oportunidades. Me gustaría saber de dónde se saca usted la afirmación de que los datos del acuerdo marco firmado por el Gobierno con las entidades financieras no ha dado un resultado. ¿De dónde que se saca la afirmación que se ha dicho hoy en este Parlamento de que el Gobierno de José Antonio Monago no paga? ¿Y de dónde que se han destruido 1.500 empresas? Y quiero que me conteste,
sin demagogias y sin titubeos, y que nos diga la verdad. Y quiero recordarle que para pagar esas deudas hay un gobierno del Partido Popular, que no se les olvide, que puso en marcha un plan de pago a proveedores para pagar esas deudas que tenían las administraciones con las empresas y que no tenían que ser las empresas las que lo sufriesen. Que no se les olvide que fue el gobierno del Partido Popular el que creó y puso en marcha ese plan de pago a proveedores, porque a los empresarios y a los autónomos no se les ha olvidado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Juliá. Señoría, es obvio, no lo he dicho antes, al no ser retiradas las palabras por el parlamentario, esta presidencia retira las últimas palabras del señor Casco en la tribuna por decisión de la misma del diario de sesiones. En turno de réplica por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Ramos Esteban. Gracias, presidente. Debo reconocer que no salgo de mi asombro. Empezaba la intervención diciendo que aquí veníamos a hablar de la realidad de los extremeños. Y el Partido Popular nos dice, los empresarios extremeños están contentísimos porque la Junta les paga, cumple con lo que dicen, no tienen problemas con los bancos. Y yo, sinceramente, silencio, señorías, lo que no entiendo es en qué realidad vive el Partido Popular. A mí me preocupa. Yo antes decía que creo que a la política en parte le falta empatía, ponerse en la cabeza de la gente. Y lo demuestran las palabras del portavoz del Partido Popular, que aquí nos ha descrito una realidad que es una realidad que no existe, que no es la realidad de los empresarios extremeños. Es cierto que nosotros no queremos que tengan una deuda nueva. Nosotros lo que decimos es muy sencillo, es lo que nos han pedido los empresarios, que cuando van a un banco a renovar su póliza de crédito que ya tenían para poder funcionar, que por lo menos si enseñan el papel de la Junta de Extremadura que les debe dinero, les sirva para algo. Ya está, es muy sencillo. Simplemente pedimos lo que los empresarios nos están diciendo que se haga. Es muy sencillo, asúmanlo. Esto sale de escuchar a la gente. Bájense a la calle y escuchen a la gente. No diga aquí que los empresarios no tienen problema y que la Junta de Extremadura actual y Monago será solucionado, porque si salen a la calle y cualquier empresario que haya cerrado su negocio por culpa de eso, yo no voy a decir que apoye el que le haga un escrache, pero entenderé que se quejen amargamente, porque viven una realidad radicalmente distinta. Al final, aquí lo que se demuestra es que no conseguimos ponernos en la cabeza de la gente y en ver cuáles son sus verdaderos problemas. Ayer el señor Monago, en el encuentro hispano-Extremadura-Israel, dijo unas palabras que me quedaron marcadas de por vida. Dijo: Extremadura tiene costes laborales altamente competitivos, uno de los factores fundamentales a la hora de atraer inversión. La verdad es que la palabra suena muy bonita, pero si traducimos lo que supone, es terrorífico. Lo que el señor Monago viene a decir es que gracias a los gobiernos del Partido Popular en esta región se tiene un salario, y no voy a calificarlo para que no me quiten la palabra o me digan que retire la palabra, pero cualquiera puede calificar cómo es el salario gracias al Partido Popular. Cada día me cuenta gente que negocia convenios colectivos cómo la situación desesperada de Extremadura está haciendo que las empresas le achuchen, reduciendo enormemente los salarios que cobraban, aumentando las horas. Eso es lo que llama el señor Monago costes laborales altamente competitivos. Gracias al Partido Popular, en Extremadura se ha conseguido que tengamos unas condiciones laborales inexistentes que se pueden parecer a las de los chinos. Un día vamos a llegar en que en China tendrán mejores condiciones laborales que aquí. ¿Cómo no va a suponer, o cómo los empresarios de fuera no les va a ser importante venir a Extremadura si el Partido Popular ha hecho una reforma que ha quitado radicalmente los derechos que tenían los ciudadanos, los derechos laborales, para convertirlos en nada? Sí es cierto que les va a ser muy rentable invertir en Extremadura, pero las palabras dichas por el presidente de Extremadura demuestran al final cuál es la visión del Partido Popular, que la única forma de que salgamos de la crisis es que los extremeños y los españoles trabajemos como chinos para competir con el exterior. Nosotros no lo compartimos, no compartimos esa visión de la economía, no compartimos esa forma de competir. Como dije antes, nosotros apostamos
por la tecnología, la competitividad, pero para eso tienen que seguir existiendo empresas en Extremadura que cada día cierran su puerta. Para eso tienen que seguir estando los extremeños que hemos formado en esta región. La iniciativa es muy sencilla, cierto, porque al final lo que necesitan los ciudadanos para resolver sus problemas son pequeñas y sencillas iniciativas. Pongámosla en marcha. Y le pido, por favor, al Partido Popular que consiga ver la realidad. No su realidad, no la realidad de cada uno de los que estamos aquí. El diputado del PP que ha intervenido seguramente dirá que Monago hace más con menos, es lo que siempre le dice. Fíjense si hacen más con menos que ha contratado a un gabinete con rango de consejero para escribirle los discursos. Ese es el más con menos del señor Monago. De verdad, no nos vengan a contar aquí milongas, no nos vengan a contar cuentos, porque cuando cuentan aquí esas cosas son los empresarios los que se indignan, los que se cabrean y lo hacen con razón. Solucionemos sus problemas, dejémonos de discursos vacíos, vengamos a proponer cosas y a aprobarlas. Le propongo al señor diputado y a esta Cámara que hagamos una cosa. Hagamos una sesión con empresarios, invitemos a esta Cámara a empresarios, al que quiera venir. Con ciudadanos y con diputados debatan, nos digan cuáles son sus problemas y veremos cuál es la verdadera realidad. Yo le animo a que hagamos eso. Y de verdad, al final, lo que se verá en esta Cámara no es nuestra realidad, sino la realidad de todos los días de la calle. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Señorías, a continuación, para cerrar el debate, los grupos parlamentarios van a disponer de un nuevo turno de 5 minutos cada uno de ellos, de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sí, el señor Casco Ruiz tiene la palabra por 5 minutos. Desde su escaño, señoría. Me ratifico en lo que he dicho y, por lo tanto, no voy a agotar este turno de palabras. Gracias, señoría. Le hemos escuchado la posición perfectamente clara y, en cuanto a las palabras, quedan retiradas del diario de sesiones por esta presidencia, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ramos, renuncia al turno. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por tanto, por el Grupo Mayoritario, Partido Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Sánchez Juliá por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Ramos, creo que usted escucha campanas y no sabe dónde. Y escucha campanas y no sabe dónde porque en ningún momento ha salido de la boca de este diputado que los empresarios no tengan problemas. Lo que ha salido de la boca de este diputado es que hay un gobierno que conoce los problemas de los empresarios y les pone soluciones para que puedan pasar esos problemas sin tener que recurrir a otras fórmulas más dificultosas. Le he preguntado que de dónde ha sacado usted los datos de que el acuerdo con las entidades financieras no ha tenido resultado. Ya fue el señor Bernal el que quiso mentir en esta Cámara y sigue siendo usted. Pues mira, yo se lo vuelvo a desmontar. El gobierno de Extremadura, gracias a ese convenio, las entidades financieras han concedido en el primer semestre del año 2012, cifra ya de aquí por el consejero, 159.713 euros para ayudar a la financiación de las empresas, para que puedan concurrir a esa financiación en unas condiciones más beneficiosas. En el segundo semestre del año 2012, por si no lo conoce, yo se lo digo y le doy aquí datos, esas cantidades se incrementaron a 177 millones de euros. Es decir, en el año 2012, la acción del Gobierno, el apoyo del Gobierno a los empresarios, para ayudarles a financiarse, para ayudarles a pasar esos escollos, para ayudarles a solucionar sus problemas, ha ascendido a un total de 337 millones de euros, un dinero que ha salido de las entidades financieras para las empresas, para poder solucionar esos problemas. Y eso es lo que dice este diputado, que hay un gobierno que conoce los problemas, que hay un gobierno que pone soluciones, y lo que usted hoy aquí propone es algo que restringe mucho más lo que ya existe y lo que ya ha hecho el gobierno de Extremadura. Y le sigo diciendo medidas que están haciendo que las empresas puedan consolidarse en Extremadura, que las empresas puedan crearse y que puedan llegar a esa financiación. Usted pide financiación para las empresas, los empresarios piden financiación. Pues hay un plan de consolidación del autoempleo que va a poner en marcha el programa Financia tu empresa para poder recurrir a esa ayuda a la liquidez. Hay una estrategia llamada Ser Empresaria que va a potenciar
la inclusión de la mujer en el mundo empresarial, con 1 millón de euros para ayudar a esa financiación. ¿Ustedes quieren avales? Extraval es una empresa pública que da avales y ayuda a los empresarios a poder concurrir a toda esa ayuda. ¿Y cómo se ayuda también a los empresarios? ¿Cómo se ayuda al tejido empresarial de Extremadura para que pueda tirar hacia adelante? Pues con la bajada de impuestos anunciada por el consejero de Economía, que en un futuro verá la luz, para que sean las empresas y las pymes las que tiren de la economía y podamos tener un crecimiento económico que todos estamos esperando. Esas son algunas de las medidas y esos son algunos de los requisitos que ha puesto en marcha el Gobierno de Extremadura. ¿Le deba dinero a las empresas o no? Porque usted lo que está haciendo aquí es acotar única y exclusivamente una ayuda para que no llegue a otras empresas. Eso es lo que propone usted aquí, que empresas a las cuales la Administración no les deba dinero no puedan concurrir a esas ayudas. Y para ello, lo que hay que hacer, y lo vuelvo a repetir, es pagar las deudas, es pagar lo que se les debe. El Gobierno de Extremadura, el Gobierno de José Antonio Monago, se encontró con una deuda a proveedores de 537 millones de euros y a fecha de marzo de 2013 la Administración General debe 53 millones de euros a los proveedores. Esa es la gestión y eso es lo que hay que hacer, acelerando el pago y que cobren cuanto antes. Se trabaja en las dos vías, una para la financiación y otra por el pago a proveedores. Lo que usted propone aquí no es más que un pequeño parche a una gran medida, a dos grandes medidas que ya se están haciendo. Usted aquí viene a hablar y ha dicho públicamente que desde que gobierna el Partido Popular se han destruido 1.500 empresas en Extremadura. Me gustaría, señor Ramos, que me diga de dónde vienen esos datos, porque según el Instituto Nacional de Estadística, en Extremadura, en el año 2012, se han creado 1.154 empresas. En enero de 2013, 118 y en febrero, 97 empresas se han creado gracias al empuje de los extremeños y gracias a que quieren dar un paso adelante. Y es a ellos, y no tenemos que estar martirizando continuamente al Gobierno. El Gobierno de Extremadura tiene una apuesta firme y decidida por que los empresarios tengan una alfombra roja en Extremadura para trabajar. Una apuesta firme y decidida para que nuestros emprendedores puedan pasar esos escollos de financiación y de liquidez. ¿Y qué pasa? Porque las entidades financieras les ayuden a conseguir esa financiación, paso que se dio en diciembre del año 2011, y usted, señor Ramos, y el señor Bernal en esta Cámara han dicho que no ha tenido ningún resultado, y ya se lo dijo el consejero, y se lo digo yo hoy, que ha tenido más de 300 millones de euros en financiación a las empresas de resultados, y todas las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de Extremadura para que nuestros empresarios puedan pasar el día a día, mantener sus empresas y mantener poco a poco el tejido productivo extremeño. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Juliá. Señorías, concluido el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. No puede votar, señoría, no puede votar. No puede votar. ¿Para qué quiere la palabra el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista? Muchas gracias, señoría. Señora Soguer, le he dicho que no podía votar, señoría. He llamado. No, dentro del hemiciclo, señoría, es el hemiciclo. Eso es fuera del hemiciclo. Silencio, señoría. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes, señorías, silencio. Presentes 62. Votos en contra 31. Abstenciones ninguna. Votos a favor 30. Por tanto, queda rechazada la propuesta de impulso. La segunda propuesta de impulso ante el Pleno, evidentemente, queda anulado el voto de la parlamentaria, la señora Soguer Gómez. La segunda propuesta de impulso, señoría, es la número 103, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo las gestiones oportunas, contando con todas las instituciones, agentes y colectivos y recabando acuerdo con los grupos parlamentarios de la Cámara para la puesta en marcha de un programa experimental de promoción de la caza con arco en Extremadura. Esta iniciativa ha sido formulada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas,
por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida y por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, cuyo registro de entrada fue el número 9712. Como ya señalé anteriormente, señorías, cuando los ponentes o autores de un mismo texto y una iniciativa parecida que ya se ha traído por acuerdo de la Junta de Portavoces otras veces a esta misma Cámara, los grupos parlamentarios tendrán a continuación un turno de 5 minutos cada uno de ellos de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, tiene la palabra su portavoz, el señor Escobar Muñoz, por tiempo de 5 minutos. No está el señor Escobar, en ausencia. Tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Bueno, pues defenderemos la caza con arco. Pronto imagino que tendremos torneos, celebraremos ferias medievales y hasta es posible que vayamos detrás del jabalí con las cornetas sonando. En todo caso, si hay afición y a alguien le sirve la caza con un arco, que le sirva. Yo debo reconocer que soy contrario a la caza, a mí no me gusta la caza, en fin, ni procedo de familias de cazadores, ni encuentro divertido el instrumento o el deporte. En todo caso, como matar a un animal con arco es bastante más difícil que con una pistola, mejor que sea la caza con arco que el resto de la caza normal. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, tiene la palabra el señor Salas Alonso por tiempo de 5 minutos. Señor presidente, señorías, cuando le conté a un amigo lo que pretendíamos hacer, me respondió: ¿y qué va a pensar la gente con lo que tenemos encima si nosotros nos dedicamos a debatir sobre la caza con arco? Mi amigo, que no ha leído a McLuhan, confundía el medio con el mensaje, el instrumento con el fin. Y por eso vamos a dejar desde el principio claro que el objetivo de esta iniciativa es el desarrollo y el empleo en las zonas rurales. Esta iniciativa nace en una comisión de fomento cuando el diputado Escobar me plantea elaborar una propuesta sobre el asunto. Cuando me lo propone, hablamos de empleo. Cuando lo traslado a mi grupo, hablamos de empleo. Y hablamos de empleo cuando lo trasladamos a la Junta de Extremadura y al Grupo Parlamentario Popular. Y en honor a la verdad, en todos los casos, la respuesta es favorable. Porque todos estamos convencidos de que la caza ha de tener una importancia fundamental en el desarrollo de amplias zonas de nuestra tierra. Y porque la caza con arco, por su pureza y su autenticidad, crecerá sin duda en los próximos años. Decía Ortega y Gasset a principios del siglo pasado: cuando está usted harto de ser muy siglo XX, toma su escopeta, silba a su can, se marcha al monte y se da el gusto de ser por unos días o por unas horas paleolítico. Es el instinto atávico que nos reclama una vida más auténtica. Es la llamada de la naturaleza que impulsa al broker, agobiado por el vaivén de los valores, a refugiarse en el sosiego de la umbría de torneros de Frenedoso de Ibor. Pensar en la caza con arco es pensar en el hombre actual en perfecta comunión con la naturaleza. La caza con arco es limpia. Frente a la contaminación acústica que produce la detonación del disparo, o los gases procedentes de la combustión de la pólvora, o la contaminación del suelo por los perdigones de plomo, la energía que impulsa la flecha, casi siempre recuperada, nace de la energía potencial elástica del brazo del arquero cuando tensa el arco. Energía, pues, limpia, renovable. La extrema dificultad de cazar con un arco convierte a este en un arma noble. O como diría Obi-Wan Kenobi, cuando se refería a las espadas de luz de los caballeros Jedi, un arma menos abyecta
para tiempos más civilizados. Todo ello nos induce a pensar que va a crecer el número de arqueros y queremos hacer de Extremadura un destino preferente para ellos, porque supone sin duda una inyección económica tan necesaria en la depauperada economía de las zonas rurales. Así se recoge en la justificación de la iniciativa, aunque yo quiero fijarme en la otra parte, en la dispositiva, cuando recabamos la colaboración de todos: Junta, ayuntamientos, federación, empresarios de turismo, en definitiva, cuantas instituciones, colectivos y ciudadanos estén comprometidos con el desarrollo de nuestros pueblos. Y sería incoherente que no lo hicieran los grupos. Ya he dicho y repito que respondieron favorablemente desde el principio. El mío lo tiene asumido, porque el acuerdo y el pacto, cuando se trata de los intereses de Extremadura, forma parte esencial de la trayectoria política del presidente Fernández Vara. Y déjenme decirles hoy precisamente que cuando sustanciamos una iniciativa conjunta, estamos honrando la política, siempre que no caigamos en el espectáculo esperpéntico de pelearnos cuando una iniciativa es de todos. Hoy no, conmigo no toca, porque ni siquiera cuando legítimamente tenemos posiciones muy diferentes se justifica la bronca, que sustituye el argumento por el grito, el razonamiento por el insulto, y nos aleja cada vez más de los ciudadanos, por más que nos procure el aplauso fácil de los incondicionales. Yo prefiero pensar que hoy, si me permiten el símil, cazamos en mano, colaborando ladera adelante en la consecución de un objetivo común. Y como la pieza merece la pena, nada menos que desarrollar nuestras zonas rurales, permítanme despedirme deseándoles buena caza y buena suerte. Gracias, señor Salas. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Morales Álvarez, por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Como bien ha dicho el señor Salas, seguro que vamos a tener nuevos arqueros. El primero, creo, ya se anunció ayer, va a ser nuestro presidente, José Antonio Monago, que utilizará las flechas para defender los intereses de Extremadura en España contra el arco mediterráneo. Señorías, como bien se pone en la justificación de esta propuesta de impulso, consensuada por los 3 grupos parlamentarios integrantes de la Cámara, la crisis económica nos ha obligado a todos a agudizar el ingenio con el objetivo de paliar sus efectos adversos en la medida de lo posible. Y fíjense qué curioso, hoy planteamos la elaboración y aprobación de un programa experimental de promoción de la caza con arco en Extremadura. Quizás alguno pueda pensar que esta situación, la caza con arco, como que no es de interés para los ciudadanos, pero sin embargo también tiene su importancia. Les decía que me parecía curioso, puesto que si hoy presentamos este programa no es más que por esa voluntad nacida del ingenio como instrumento para aportar un granito de arena a ese camino, a esa senda que nos tiene que conducir al crecimiento económico. De hecho, en la anterior legislatura, nuestro grupo, a través del diputado Juan Pedro Domínguez, presentó ya una iniciativa que iba en la dirección de lo que hoy aprobaremos en esta Cámara. Y como digo, ese ingenio citado anteriormente es el que hizo que, hace más de 20.000 años, que nuestros antecesores lo utilizaran para poder comer a través de la caza con arco. Indagando sobre esta modalidad de caza en la abundante bibliografía existente, comprobé cómo el arco y la flecha han sido siempre herramientas fundamentales para la supervivencia del hombre. Supervivencia tanto en lo que se refiere a la alimentación como en lo que se refiere a la defensa de los pueblos. Es de subrayar la importantísima labor que está desarrollando el Gobierno de Extremadura, tanto en materia turística como en otras cosas. El sector turístico es uno de los pilares fundamentales en los que se ha de sostener la economía regional, puesto que tenemos todos los ingredientes para que Extremadura se posicione como el mejor destino de interior para los españoles. Y tenemos que conseguir
que los europeos también se fijen en ella con esta propuesta que hoy vamos a aprobar. Señorías, Extremadura tiene dehesa, tiene agua, tiene monumentos, tiene gastronomía, tiene fauna, tiene vegetación y tiene a los extremeños como su mejor valor. Por eso, la promoción de una modalidad de caza como reclamo de gente de otras comunidades y, por qué no, de otros países, es una buena iniciativa para que no solo venga a visitar Extremadura esos cazadores, sino que los mismos cuenten en sus lugares de origen las bondades de nuestra querida tierra Extremadura. Y no quería terminar mi intervención sin mencionar a la federación competente en esta materia, que me consta que han sido los pioneros a nivel nacional en regular el correcto ejercicio de esta modalidad, el tipo con arco, las libras, las puntas de las flechas, sus componentes, etcétera. Y mucha gente que no lo sabrá, pero Extremadura tiene grandes campeones de España en caza con arco, por lo que podremos también aprovechar ese potencial con el que contamos en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, como impulsores de esta idea, votaremos a favor de la misma y de cualquiera que pretenda el desarrollo económico de Extremadura. Termino como empecé. Afortunadamente, con esta propuesta vamos a abrir las puertas al presidente Monago para que pueda utilizar las flechas en España para la defensa de los intereses de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Morales. Señorías, concluido el debate de la propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad de los presentes la propuesta de impulso. Llegado a esta hora, señorías, y por acuerdo de la Junta de Portavoces de la Cámara, pasamos a sustanciar las preguntas orales ante el Pleno a los miembros del Consejo de Gobierno. La primera de ellas, la número 191, formulada por el señor Casco Ruiz, que desde su escaño tiene la palabra. ¿Qué medidas impulsa la Consejería de Educación y Cultura para impedir que la conjuntivitis adenovírica altamente contagiosa afecte a los alumnos de la enseñanza pública? Muchas gracias, señoría. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Señor diputado, la Consejería de Educación y Cultura aplicará la normativa vigente con los protocolos establecidos que así estipula la Consejería de Salud y Política Social, pero siempre y cuando exista un brote. En el caso que se constate un brote, que no es, por el momento, no hay ninguna constatación ni en la Consejería de Educación y Cultura ni en los servicios sanitarios al respecto de la conjuntivitis adenovírica. Por tanto, señor Casco, yo le ruego que aclare un poco más su formulada pregunta. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor Casco tiene de nuevo la palabra. Señora consejera, yo la considero a usted suficientemente inteligente como para que no supiera de qué estaba hablando yo y por qué formulábamos así la pregunta. Estoy seguro que lo sabe perfectamente y me lo demostrará en su segunda intervención. Una de las mejores fórmulas para evitar, por ejemplo, que se difunda un contagio entre los alumnos es que si un profesor tiene esa enfermedad altamente contagiosa, no vaya a clase. Eso es de lógica. ¿A alguien se le ocurre mejor fórmula? Si uno tiene una enfermedad que se pueda contagiar, tiene que guardar reposo y, en la medida de lo posible, no tiene que acercarse a nadie para contagiarlo. Eso ha funcionado aquí desde que en el siglo XIX se empezó a descubrir la relación entre los virus y las enfermedades. Pero resulta que hay un profesor del Torres Narro al que se le descubre esa conjuntivitis, al que tres médicos le dicen que no puede acudir a clase porque es altamente contagioso,
tiene que guardar reposo, no puede salir de su casa, al que le visitan incluso los médicos en su propio hogar para que no tenga que salir, pues a ese profesor que tiene ese problema, profesor de educación primaria e infantil, se le dice: mire usted, como no viene a clase, le vamos a quitar 400 euros. ¿Y entonces qué sucede? Cuando la Administración le dice a un profesor que tiene la orden médica de estar en su casa y guardar reposo y seguir un tratamiento, cuando la Administración le dice: te voy a quitar 400 euros si no vienes a clase, ¿qué hacemos entonces? Me parece que es un sistema absolutamente irracional. Desde su consejería le han dicho que esa enfermedad no está incluida en las exenciones médicas. Entonces, ¿por qué tiene que optar el profesor? ¿Por un comportamiento ético y, por lo tanto, arriesgarse a perder dinero quedándose en su casa para que sus alumnos no enfermen? ¿O tiene que renunciar a sus derechos como trabajador? Eso es lo que ha sucedido en este momento. Están ustedes penalizando económicamente a quien decide curarse una enfermedad y no contagiar a sus alumnos. A nosotros nos parece no solo grave la situación, sino incluso esperpéntica. Y yo le pido a usted, señora consejera, porque sé que tiene sensibilidad y tiene raciocinio, que hagan el esfuerzo de cambiar esas cosas, que no penalice usted a un maestro por su comportamiento ético, que permita que se recupere de su enfermedad, porque es su derecho y también es su obligación, para que no pueda dañar a terceros, en este caso a los alumnos. Esa situación no se puede repetir y, por cierto, habrá que empezar a revisar esa lista de enfermedades que te permiten o no te permiten quedarte en tu casa para recuperarte de una enfermedad. Muchas gracias, señor Casco. Señora consejera, tiene de nuevo la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Mire, señor Casco, yo también apelo a su raciocinio. Y cuando uno, y además siendo diputado, interviene en la Cámara, tiene que elegir muy bien los términos en los que se expresa. Aquí no estamos hablando de crear ninguna alarma innecesaria, estamos hablando de un caso aislado. Y la Consejería lo que ha hecho es aplicar efectivamente la legislación vigente, porque no se puede saltar la legislación y el decreto de 2013 recogía efectivamente esas exenciones. Este decreto, además, ha sido consensuado con los sindicatos, donde se recogía todas las listas de esas enfermedades, de esas 55 enfermedades pertenecientes a distintos grupos. El motivo de baja de este profesor era, efectivamente, una conjuntivitis vírica, y esta enfermedad no está en ese supuesto. Y, además, tengo que decir que al 10º día de baja, cuando lo que se estipula en el protocolo sanitario, el tiempo de contagio, son 72 horas, es decir, el tiempo de riesgo para él, para la comunidad educativa y el alumnado, a este profesor, como le digo, la Administración educativa se lo comunicó en aras de que conociera la situación en la que estaba incurriendo. Por tanto, señoría, yo creo que efectivamente se pueden revisar esos listados de enfermedades y, de hecho, el decreto recoge en un último punto la posibilidad de que se puedan incorporar en un anexo otras patologías. Pero yo creo y espero de su responsabilidad que no haga usted un universo de un caso aislado. La Administración educativa, le aseguro, ha actuado con absoluta legalidad, con la ley en la mano, y aquí no podemos hacer excepciones en un caso concreto, porque, le insisto, se ha exigido y se ha seguido todo el protocolo de asepsia sanitaria que se contemplaba, le insisto, 72 horas, que es el tiempo que los sanitarios estimaban de incubación de esa enfermedad. Yo no soy profesional de la sanidad, ni usted tampoco. Por tanto, yo me fío de los criterios y de los protocolos que establece la Consejería de Sanidad. No creo que sea el caso que se cree una alarma social en el colectivo docente con un caso aislado a una persona que recibió información en tiempo y forma. Por tanto, yo también apelo a su raciocinio. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, la siguiente pregunta es la número 192, formulada por el señor Bernal Carrión, que tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. ¿Qué actuaciones ha desarrollado el Servicio Extremeño Público de Empleo ante el supuesto fraude laboral
que han padecido los trabajadores contratados por la ETT Grupo CRIT para la campaña del arándano en Huelva. Muchas gracias, señoría. Para su contestación, por parte del Gobierno, tiene la palabra la señora vicepresidenta. Gracias, señoría. Hemos llevado a cabo todas las actuaciones que podemos impulsar dentro del ámbito de nuestras competencias en defensa de los trabajadores extremeños que puedan verse vistos afectados o perjudicados por el incumplimiento del contrato o por cualquier tipo de irregularidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bernal, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señora vicepresidenta. Mire, señora vicepresidenta, estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, en el debate parlamentario a que creemos que tenemos casi que la obligación de atacarnos políticamente. Créame de verdad, señora vicepresidenta, que le he hecho esta pregunta para conocer si por parte de la Administración regional se ha puesto en marcha algún tipo de actuación, porque bajo mi punto de vista pues, la situación tiene su importancia. Mira, en el mes de febrero el Servicio Público de Empleo de Zafra selecciona a un grupo de trabajadores para la campaña del arándano en Huelva a petición de la empresa de trabajo temporal Grupo CRIT. El SESPE hace un buen trabajo de selección, la empresa de trabajo temporal contrata a 50 trabajadores, le ofrece las condiciones que le tiene que ofrecer, es decir, las que dice el convenio del campo de la provincia de Huelva, que era donde iban a ir a trabajar. Cuando llegan estos trabajadores a trabajar a la provincia de Huelva, cedidos por parte de la ETT, cedidos a dos empresas frutícolas de Huelva, Atlantic Blue y Hortofruit, en Almonte, se encuentran con que nada de lo ofrecido y nada de lo recogido en el contrato se corresponde con la realidad. Le ofrecen un 15% menos de jornal, los hacinan a 50 personas en una casa patera, el transporte que iba a ser en vehículo por parte de la empresa, el transporte al centro de trabajo, es en vehículo propio, y además le dicen aquello de que si quieres lo tomas y si no lo dejas. De hecho, fueron despedidos los 50 trabajadores, o prácticamente los 50 trabajadores, por protestar por ese incumplimiento del contrato. Mire, señora teniente, que la ETT se despache con que no tenían obligación alguna con sus trabajadores una vez puestos a disposición, además de ser incierto, ellos tienen toda la obligación porque son sus trabajadores, por mucho que los hayan puesto a disposición, pero desgraciadamente ya nos tienen acostumbrados. Ahora, lo que sí que creo que debe hacer la Administración, el SESPE, la Dirección General de Trabajo, es iniciar un expediente informativo de cara a ver si es cierto o no es cierto esa acusación que se hace de incumplimiento a la ETT y, de ser cierto, pues abrir algún tipo de expediente sancionador por la dejación o por el incumplimiento de la ETT. En todo caso, dos peticiones, señora teniente. Una, esa que le acabo de hacer, y dos, pongan en marcha un sistema de vigilancia en Extremadura de estas empresas con ánimo de lucro. Me refiero no solamente a las ETT, sino también a las agencias privadas de colocación que, como bien sabe, en la Estrategia de Empleo 2013 se apuesta a nivel nacional por esta colaboración público-privada, dando un mayor protagonismo a las agencias privadas de colocación. Y el riesgo que podemos tener es este tipo de situaciones que deben ser controladas y supervisadas por parte de la Administración. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Bernal. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Sí, señor Bernal, le agradezco además la pregunta porque nos da la oportunidad de demostrar aquí en el Parlamento de que hemos actuado cumpliendo con nuestras obligaciones de servicio público y siempre dentro de nuestros márgenes competenciales. Y yo le voy a relatar los hechos. La empresa de trabajo temporal se pone en contacto con los servicios de intermediación laboral y manifiesta su interés de contratar trabajadores en la campaña de arándanos en Huelva. El centro de empleo de la zona sur de Badajoz capta a los desempleados con los perfiles exigidos en la oferta. La ETT hace 2 sesiones informativas en Zafra, en una sala que proporciona el SESPE, y solo los interesados entregan su currículum. Por último, la ETT se pone en contacto con los seleccionados de manera telefónica. La última semana de marzo formaliza los contratos y los comunica al SESPE. Se cubren las ofertas de empleo con 41 puestos y esos 41 trabajadores son dados de alta en el régimen especial
agrario de la Seguridad Social. Y ahí finaliza la gestión del Servicio Extremeño de Empleo. El contacto con los trabajadores y con los empresarios. Usted sabe que la responsabilidad de velar por las buenas condiciones laborales corresponde a las empresas contratantes, a la ETT y a la Autoridad Laboral de Andalucía, porque los trabajos se realizan en su suelo y es la Administración competente. Aun así, esta Administración, y por lo tanto el expediente que usted reclama está abierto, desde que ha conocido los hechos está trabajando para recopilar toda la información, porque a nosotros también nos parece muy graves los hechos. En la Inspección de Trabajo de la provincia de Badajoz no consta todavía denuncia alguna por parte de los trabajadores. La Dirección General de Trabajo se ha puesto en contacto con la Inspección de Huelva para ver si se ha tramitado alguna denuncia y tengo que informarle que tampoco le consta. Además, hemos contactado con los responsables andaluces en materia de empleo para solicitar información detallada ante la gravedad de los hechos publicados y esclarecer la situación. Por lo tanto, estamos trabajando para averiguar qué tipo de infracción se ha dado y aprovecho esta pregunta para animar a los trabajadores afectados a que denuncien por la vía formal cualquier incumplimiento de contrato o irregularidades en lo relativo a la prevención de riesgos laborales. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, la siguiente pregunta es la número 193, formulada por el señor Gómez Yuste, que tiene la palabra. Señores del Gobierno del Partido Popular, esta es la sentencia que ha fallado la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Aquí sí hay materia. Aquí sí hay materia para hacerse la foto en la puerta del Tribunal Superior de Justicia. Aquí sí. ¿La han leído ustedes? No tiene desperdicio. Hay que ver cómo quedan ustedes. Es impresionante, sin ningún atenuante. Con esta sentencia, la consejera de Educación y, por supuesto, el señor Monago se han llevado la ducha de agua fría que nos quiere dar el señor Cañete a todos los españoles. Nosotros preguntamos qué acciones van a tomar ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Respondiendo a la pregunta, señoría, la Consejería de Educación y Cultura, como no puede ser de otra manera, acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y serán los servicios jurídicos los que determinen los términos de la ejecución. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Gómez, usted tiene la palabra. 2 meses tienen ustedes para resolver el sainete. Porque esto es un sainete. Los cesantes. Volvemos al siglo XIX. Y el origen de este sainete está en el programa electoral del Partido Popular, en la medida 712. Llevaremos a cabo actuaciones para despolitizar la inspección educativa. Y vaya que si las llevaron. Como todo lo que olía a la anterior administración. Todo lo que olía a socialistas. Hicieron ustedes una auténtica limpieza ideológica con los inspectores accidentales. Todos a la calle. Y solamente por haber trabajado con la administración socialista. Y ahora resulta que esta acción tan descabellada, tan disparatada, les ha explotado a ustedes en las manos, porque fue una auténtica caza de brujas. Bien, pues ahora tenemos aquí una sentencia firme, que no es recurrible, y que les obliga a ustedes a cumplir lo que ya dijeron en el diario Hoy, del 2 de enero de 2013. Reincorporarlos a sus puestos, cuando la sentencia se firme. Pues bien, ya es firme. Además lo tienen muy fácil. El señor Díez Solís compareció en la Comisión de Educación el 19 de junio de 2012 y nos decía que los inspectores que iba a nombrar el Partido Popular eran por 1 año. Y además insistía, una vez que esos inspectores han cumplido 1 año, tienen que volver a su centro educativo. Y no creo que el señor Díez Solís estuviese mintiendo en sede parlamentaria. Además, eso está en el diario de sesiones. Por tanto, todo resuelto. Se les reincorpora a su puesto de trabajo y se les indemniza como corresponde. Solamente nos queda una pequeña cuestión. ¿Quién se va a hacer responsable del sainete? Porque alguien será responsable de este desaguisado. Yo creo que esta sentencia, señora consejera, es su sentencia de dimisión. La bandeja ya tiene candidata. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Yuste. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues mire, señoría, como soy historiadora, le voy a refrescar la memoria. ¿Saben ustedes cuál fue el único paso que dio el Gobierno ya en funciones del señor Fernández Vara antes de tomar posesión don José Antonio Monago? Pues mire,
Renovar las comisiones de servicio el 29 de junio de 2011 a esos inspectores accidentales. Mire, qué casualidad que el director general de personal docente en funciones, se lo recuerdo, no había ni tramitado ningún proceso de adjudicación de plazas, ni dictado las comisiones de servicio, ni las docentes ni las humanitarias. Todos los procedimientos nos los encontramos paralizados, un desastre para empezar el curso. Pero qué casualidad, el único documento que había firmado y tramitado se refería a esas comisiones de servicio de los inspectores accidentales. Esas comisiones que finalizaban el 11 de agosto de 2011, se dio mucha prisa en dejarlas firmadas y se extralimitó en sus funciones, porque estaba en funciones, no lo olvide, hasta el 31 de agosto de 2012 dejó firmadas las inspecciones accidentales. Y nosotros, a pesar de que nos acuse de caza de brujas, lo respetamos, a pesar de que evidentemente era un hecho a todas luces carente de ética. Lo respetamos. Dejamos a esos docentes hasta agosto de 2012. Nuestra intención, señoría, era haber convocado oposiciones, no perpetuar un sistema absolutamente irregular. Era haber convocado oposiciones para que todo el mundo tuviera oportunidad. ¿Le suena? Oportunidad, igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, como había una restricción en la oferta pública de empleo, decidimos que era más justo para la comunidad educativa abrir las plazas, esas 15 plazas de inspectores accidentales, a todos los docentes, no de manera automática, como ustedes decían, sino a todos los docentes. Y fíjese qué caza de brujas, que de esos 15 repitieron 5. Es decir, aquí no ha existido caza de brujas, como usted acusa, aquí ha existido luz y taquígrafos. Y qué casualidad que los que recurren esa decisión no recurrían antes, cuando se renovaba automáticamente desde el año 2000 y no se convocaban oposiciones desde 2003. Mire, señoría, creo que la demagogia sobra, que aquí no hace falta hacer tanto numerito ni tanto sainete como usted indica. Las oposiciones no se convocaban desde 2003, por tanto se le estaba hurtando al colectivo docente la posibilidad de acceder a una promoción profesional. No se quiso hacer así, ni se ha querido voluntariamente, ni se tuvieron en cuenta las listas de espera de 2003. Bueno, las supuestas listas de espera, porque la verdad es que era un auténtico sainete. Es decir, señorías, aquí ha habido una sentencia, la justicia se ha pronunciado, lo vamos a acatar, pero indudablemente el sainete lo hicieron ustedes hurtando a los docentes el presentarse a las plazas de inspectores accidentales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, la siguiente pregunta es la número 194, formulada por la señora Gil Rosiña, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura la situación de la actual AISES, ayudas a la emergencia social? Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Para su contestación tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. Señora diputada, valoramos las AISES como un recurso a la población que se ha quedado obsoleto, que no proporciona derechos a los ciudadanos, a los que considera como meros perceptores de una prestación económica y que no contribuyen a la integración de los beneficiarios. En definitiva, un recurso que se ha mostrado desfasado e incapaz de proporcionar una respuesta eficaz a las demandas de los extremeños en el peor momento que estamos viviendo en estos días y que ven, sin duda alguna, en la renta básica de inserción de Extremadura una mejor solución a sus necesidades. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señora Gil Rosiña, tiene la palabra. Le preguntaba por la situación actual y no por la definición o si a usted le parece que las AISES han funcionado o no en Extremadura, sino la situación actual de la que es responsable su Gobierno, porque desde el 23 de noviembre la Junta de Extremadura desestimó 800 solicitudes de AISES en la provincia de Badajoz por falta de crédito presupuestario. En la provincia de Cáceres fueron 600, es decir, 1.400 solicitudes de ayudas a la emergencia social tiradas a la basura. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema de esto, señor consejero? Que esas 1.400 solicitudes son 1.400 personas que en Extremadura tienen hace 6 meses una urgencia extrema y el Gobierno, mientras tanto, está haciéndose fotos. ¿Sabe qué pone de manifiesto esta paralización de las AISES por la falta de crédito, señor consejero? Que los créditos ampliables no garantizan las ayudas, señor Carrón. Por eso, señor consejero, hay que blindar este tipo de ayudas. ¿Por qué al final
dependerán de la voluntad o no del Gobierno, y en este caso el Gobierno actual de la Junta de Extremadura no tiene voluntad de que los créditos ampliables sean ampliables, aunque usted y el señor responsable y los diputados responsables de Izquierda Unida no quieran creerlo. Por eso es necesario precisamente blindar la futura ley de renta básica en Extremadura. Le pedimos, mientras tanto, señor Carrón, que ordene mañana mismo el tramitar y pagar las AISES que llevan más de 6 meses paradas en la región. Saquen el dinero de donde lo tengan que sacar, señor consejero, porque si hubo dinero para organizar el Salao de ayer, debe haber dinero para la gente que peor lo está pasando en esta tierra, señor consejero. Debe haber dinero. Nos daba esta mañana lecciones, el señor consejero de Administración Pública nos daba lecciones a los socialistas y nos decía: legitimidad y vergüenza. Legitimidad la tiene su Gobierno toda, porque aunque haya sido a través de un pacto con Izquierda Unida, así lo permiten las reglas democráticas, y es tan legítimo este Gobierno como todos los gobiernos anteriores que hubo por mayoría absoluta, a excepción de una legislatura, para los socialistas. Ustedes tienen la legitimidad, pero se olvidan ustedes con tanta legitimidad que gobiernan para solucionar los problemas de los ciudadanos, y ustedes lo único que están gobernando es para la propaganda y la publicidad. Y tienen ustedes la obligación de solucionar los problemas de los ciudadanos. Respecto de la vergüenza, deberían tener ustedes un poco más, y si no, explíquenle a esos 1.400 que hace 6 meses han pedido una ayuda para poder comer porque este Gobierno no se la da. Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Señor consejero, tiene la palabra. Señora Gil Rosiña, vergüenza tampoco tendría el Gobierno socialista que dejó en 2010 432 AISES sin pagar también, señora Rosiña. 432. Le doy la cifra: 363.776 euros, casi 60 millones de pesetas, que ustedes dejaron por pagar y que no pagaron en 2010 a los extremeños que tenían también las AISES concedidas. ¿Tenían ustedes blindados los presupuestos, señora Rosiña? Le pregunto, porque no los tenían blindados. ¿Les parecían suficientes las cantidades? No les parecían cantidad suficiente porque no pudieron pagarlas, pero tampoco blindaron nada. Ahora están pidiendo blindar lo que ustedes no blindaron. Y mire, la tasa de riesgo de pobreza en aquel momento era del 38,2% en Extremadura. Por lo tanto, también había un gran problema de familias que no podían llegar a final de mes y que, como usted dice, pasaban hambre. Pero a nuestra llegada al Gobierno nos encontramos con una normativa de las AISES sin adaptar a la nueva ley de subvenciones que publicaron en marzo de 2011, incumpliendo el plazo de 2 meses que ustedes mismos se dieron para adecuar la norma a la ley. Además, en abril de 2011, ustedes contabilizaron como no disponibles los créditos para estas ayudas, señorías. No es que no lo blindaran, sino que no pusieron que fueran disponibles. O sea, que lejos de lo que usted estaba pidiendo, ustedes hicieron lo contrario. Así que, vergüenza y legitimidad. Y sobre la renta básica y el blindaje, le voy a decir lo que dijo la señora Lucio, consejera de Igualdad y Empleo, en el año 2011. La señora Lucio dijo: no es posible aprobar la ley de renta mínima de inserción en esta legislatura por la imposibilidad de aumentar el gasto en un momento como el actual. ¿Qué pasa, señoría? ¿Que ahora este Gobierno sí lo ha hecho posible y ustedes no fueron capaces? Eso es lo que les ha dolido, señoría. Ustedes decían que el Gobierno era consciente del aumento de las familias en situación de pobreza, pero que ya había un espectro amplio de ayudas para que cubrieran las necesidades y que podían llegar a todas las familias sin ingresos. Eso es lo que dice el acta de la reunión que ustedes tuvieron con los agentes sociales en febrero del 2011. Y ese es el discurso falso que ustedes están esgrimiendo en estos momentos, que cuando gobernaban no cumplían con sus obligaciones. No es que no blindaran, sino que no ponían los créditos disponibles, y ahora nos acusan de eso a nosotros, a pesar de tener que levantar esta comunidad con el enorme déficit, la enorme deuda y el enorme paro que heredamos de su Gobierno. Menos demagogia, más vergüenza y toda la legitimidad, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, de acuerdo con la mesa de la Cámara y los 3 grupos parlamentarios, se suspende la sesión hasta las 16:30.